Lleva exploradoras y exploradores, ahora hacía días que no nos veíamos. Semanas atrás nos escapamos con un grupo de amigos a visitar un pueblo abandonado al que teníamos muchísimas ganas de hincar el diente. Se trata de un pueblo medieval. Las primeras documentaciones que hay de él fechan de inicios del siglo X. Estamos hablando de un lugar abandonado con más de 1000 años de historia. Iniciamos la aventura por la iglesia, el centro religioso con estilo románico más grande del pueblo, pero no el primero en construirse. Esto que alguien me corrija, pero entiendo que era para el agua bendita. Si os fijáis está justo al lado de la entrada. Pero es curioso porque normalmente los he visto con el fondo cóncavo. Esta fecha del año 1877, cuando apenas faltaban unos 100 años para que el lugar quedara totalmente deshabitado. Cuesta un poquito de ver, pero si os fijáis aquí, hay un ángel. La cabeza y las alas. A pesar de su estado ruinoso, nos sorprenden muchísimo los restos del altar y sobre todo los capiteles de las columnas de la nave, perfectamente trabajados y totalmente distintos entre ellos. La visita fue breve, nos quedaba mucho por explorar. Nos dirigimos a la parte trasera de la iglesia, donde aún descansa una gran casa y su era. Es curioso porque algunas de estas casas las intentaron repoblar, las intentaron volver a habitar. Ahora veréis que, por ejemplo, en esta, lo que son las paredes, hay yeso, lo que son las vigas de los techos son nuevas. Los suelos, pues casi que diría que también. Pero son totalmente diáfanas, no hay nada en ellas. Y como veis, pues el proyecto no cuajó. Pero es una lástima porque es que el lugar es absolutamente precioso. Volvíamos atrás, nos habíamos olvidado del cementerio del pueblo, que descansa al lado de la iglesia. Se puede apreciar que, en comparación al resto del pueblo, este pequeño rincón aún está cuidado. Y diréis, pues para ser un pueblo es bastante pequeño. Paciencia, exploradores y exploradores, ahora viene lo mejor. Estamos en uno de los pueblos abandonados más grandes que nunca hemos visitado. En sus buenos tiempos aquí llegaron a haber más de 80 casas y aproximadamente unas 500 personas vivían y trabajaban en sus calles y establecimientos. Ahora tocaba bajar y callejear, y con un poco de suerte visitar a alguna de sus numerosas casas. Y ahora justo estamos en una de las calles principales del pueblo. Ya veréis que dentro de unos metros, más aquí delante, llegamos a la plaza principal. Uno de los puntos más abiertos del lugar. Mirad, estas son las casas que daban en la plaza del pueblo. Y aquí en el centro de la plaza hay todavía parte de la fuente, que es donde la gente pues podía venir a beber un poco, a refrescarse. Y en la parte trasera, justo aquí detrás, había un bebedero para los animales. No sé si lo veréis porque alguien con muy mala idea subió aquí a hacer un graffiti, pero la fecha de la fuente es del 1882. Casi nada.
Claro, es porque es muy curioso. Es la primera vez que encontramos uno así. Pero aquí hay una calle que pasa por debajo de la casa. Y aún se puede ver el suelo que es de piedras. Aquí, si os fijáis, hay un par de casas más. Y aquí, en un extremo de la plaza, medio comida por la vegetación, hay la primera capilla del pueblo, que es la más pequeñita. Y de puntos religiosos es interesante porque este pueblo concretamente tiene 3. Tiene esta capilla, tiene la iglesia que está ahí arriba y detrás hay otra iglesia que esa aún está activa. Fijaros, aquí no hay una fachada, hay parte de una farola, esta pieza de hierro aquí. Ya ves que las casas están en un estado más que deplorable. Pobrecitas, han visto tiempos mejores. Pero aún así nos gustaría enseñaros un pequeño detalle. Y es que la gran mayoría, o sobre todo las que aún se puede entrar en ellas, tienen estos sótanos. Pero mirad qué tienen dentro. Menuda bota, tú. Si os acordáis, en un pueblo que subimos recientemente, también había alguna casa que tenía alguna bota así. Aquí no lo va a notar, pero se está muy fresquito, ¿verdad? Sí. ¿Qué temperatura debemos estar? ¿12? Tranquilamente. ¿12 grados o así? Sí. Un buen lugar para dejar fermentar vino, entiendo que sería. Sí. Vale, con mucho cuidado os voy a enseñar, si puedo, el comedor. Porque, fijaros, o sea, está todo, la pared, el techo está muy dañado y es hasta peligroso andar por aquí. Por lo que no me voy a adentrar mucho, pero os podréis hacer un poquito la idea de cómo era la casa. ¿Veis? Esto era el comedor. Aún se ve la ventana, esa de al fondo que da a la plaza. Y esta habitación pequeña de aquí es donde había el fuego. Sé que soy pesado, pero quiero hacer hincapié en las calles, que aún tienen las piedras. Esto es muy inaudito, es una cosa muy rara de encontrar en lugares así, que aún encontrar pues, los caminos pavimentados por donde circulaba la gente. Fue una pequeña civilización ubicada a unos 650 metros de altura respecto al nivel del mar, y estratégicamente asentada muy cerca de un camino real, ideal para los comerciantes y viajantes que visitaban el pueblo. Esta casa dentro está todo en ruinas, la de enfrente también, pero aún así es curioso porque te puedes hacer la idea de cómo era el pueblo, porque las calles aún están enteras. Y si estaban tan apartados del mundo, ¿de qué vivían? Bien, aparte del conreo y la caza, sobre todo de aves, el pueblo en sus últimos años contaba con 2 tabernas, 2 herreros, un barbero, un maestro y un carpintero, además de un molino para la harina y otro para prensar aceitunas y hacer aceite. Y además la prensa de las uvas, para las numerosas bodegas en las que fermentar el vino. Vamos, todo lo que se podía necesitar por aquel entonces justo al lado de casa. Además, el hecho de encontrarse tan cerca de un camino real les permitía comerciar de forma ágil con los pueblos cercanos. ¿Veis? Esta es la entrada de otra casa. Aquí a la izquierda hay el sótano, que si acaso iremos luego. Y por aquí se accedía a lo que vendría a ser la estancia principal. Va un poco mal de grabar porque las estancias son algo pequeñitas y no se puede... Mi lente no tiene mucho ángulo, que digamos. Pero os podéis hacer bastante la idea de cómo eran las casas. También os voy a decir que no os podré enseñar nada más, porque no sé si os fijáis, pero los suelos están agujereados. Luego, se ve directamente del comedor, la parte superior que ya está debajo del tejado. Aquí el somier de una cama. Y por aquí entiendo que habrían las habitaciones, pero no me atrevo a ir porque el suelo está muy mal. Así que volvemos abajo. Y ahora sí, vamos al sótano.
Aquí, lástima que en los vídeos no se note, pero ya ha habido un cambio de temperatura bastante radical. Y fijaros en esta bota. Aquí hay otra, que es bastante similar, por no decir idéntica a la que hemos visto previamente. Pero es que aquí hay otra. Y deduzco que ahí en esa esquina habría otra. Menuda pasada, estos sí que son tesoros. A principios del siglo XX la electricidad llegó al pueblo, haciendo la vida un poco más cómoda a sus habitantes. Aún así, estábamos en pleno auge industrial. No diríamos ninguna mentira si dijéramos que todo el mundo buscaba ganarse un buen sueldo y tener una vida el máximo de acomodada posible. Este también era el caso de los paisanos de este pueblo, que veían como día a día se quedaban más desfasados e aislados del mundo. La gente joven se marchaba a las grandes ciudades en busca de un empleo en alguna fábrica, y la gente que se quedaba veía como su vida apenas había cambiado en las últimas décadas. Pues ahora justo estamos en la casa de enfrente de la que acabamos de visitar. Y esto era pues el establo, justo debajo del comedor principal, al que se accedía por estas escaleras tan empinadas de aquí. Mira, de aquí en una esquina hay la chimenea. Aquí sería un punto de reunión. Las noches más frías. No sé si os fijáis, pero en los lados hay un banco. Las calles tan estrechas del pueblo no permitían a la población poseer ningún tipo de maquinaria agrícola o automóvil. Tan solo los carros tirados de caballos o mulas eran sus herramientas. Y a pesar de tener electricidad, la gran mayoría de casas se había quedado anclada en la época medieval. Bueno, ya veréis que esta casa, pues la pobre, ha vivido mejores tiempos. Como veis, ha colapsado absolutamente todo y es complicado ir a la parte superior porque apenas hay suelo. Pero tiene sótano. ¿Y qué os apostáis? Que aquí también hay alguna bota. Vaya, hombre, pues aquí no. Pero la hubo. Si os fijáis, hay un par de arandelas ahí en un lado. Vamos a ver esta. Ah, mira que veo ya desde aquí. Fijaros. Aquí dentro sí que había otra bota. Pero vayamos por aquí. Que esto entiendo que pasa justo por debajo de la casa. Ah, mirad. Por aquí se podía subir. O seguir por debajo. Entiendo que esto sería el establo. Sí, tanto. Esto era un establo. Aquí había un comedero. Ahí, de hecho, aún está. Vale. Y aquí hay otra bota. Y parte de otra. Mirad qué interesante que hay aquí el suelo. Que alguien me corrija, pero diría que esto era parte de una escoba. Las hacían con ramas. Es una pena porque muchas casas mirad cómo están. Totalmente colapsadas. Pero, si os fijáis aquí en una esquina, aún se ve parte de la cocina. Si os fijáis, todo lo que es la pared está ahumada. Y aquí abajo hay unos pequeños cajoncitos donde metían pues la leña o las brasas para calentar lo que había encima.
También mirad qué interesante, aquí hay lo que diría que es la pata de una cama. Totalmente de madera. Y seguramente aquí debajo de los escombros hay el resto de cama. Quizás lo hemos hecho un poquito al revés, pero esto era una de las primeras cosas cuando llegabas al pueblo. Esto era una de las entradas principales. Y si os fijáis, aquí hay otra casa, que por lo que parece también intentaron arreglarla, pero también quedó en nada. Y así fue como el pueblo, poco a poco, fue quedando deshabitado y abandonado. Durante los 80 y 90 hubo un intento de repoblación. Por eso algunas casas están arregladas y parecen más modernas. Pero todo quedó en nada, y desde entonces el pueblo sigue ahí, desapareciendo lenta y silenciosamente. Y nada más, volvemos a casa con las cámaras llenas de vídeos y con la sensación de haber aprovechado muy bien el día. Esperamos que os haya gustado, de ser así dejadnos un comentario o like que nos ayudaría muchísimo y nos vemos en la próxima. Adiós.